Debes saber que yo nunca te abandoné. No tuvimos ni duelo ni cuerpo que ver. Te arrancaron de mi alma y mi ser. Secuestraron tu vida. Yo nunca pude acunarte ni darte calor. Quiero que sepas que no arrancaron mi amor. No hay un día sin que estés en mí. Te espera mi caricia. Llena y repleta de ti. 9 meses en mí. Respirando mi aire. Yo que te quise abrazar, me robaron el mar, de arrullarte y amarte, todo te lo guardo aquí en mi pecho. Fui madre de una vida, hay un hueco en mi alma, mi amor aún te respira, late en mí la esperanza, a mi niño una nana, a ese adulto este canto, de ese hombre soy madre y de esa mujer sus manos. Quiero saber lo que el tiempo ha ido tejiendo en ti, cómo suena tu voz y verte sonreír. No me voy a parar ni a rendir, mientras quede un latido. Llena y repleta de ti, 9 meses en mí, respirando mi aire. Yo que te quise abrazar, me robaron el mar, de arrullarte y amarte, todo te lo guardo aquí en mi pecho. Fui madre de una vida, hay un hueco en mi alma, mi amor aún te respira, late en mí la esperanza, a mi niño una nana, a ese adulto este canto, de ese hombre soy madre y de esa mujer sus manos. Fui madre de una vida, hay un hueco en mi alma, mi amor aún te respira, late en mí la esperanza, a mi niño una nana, a ese adulto este canto, de ese hombre soy madre y de esa mujer sus manos. Todo el tiempo que viva yo te estaré esperando, todo el tiempo que exista yo te estaré buscando. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. Buenos días a todos. Hoy tenemos a Juan Clemente como invitado, poeta y novelista, además muy conocido por la plataforma de Red Pública. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y trabaja actualmente en el Juzgado Decano de Sevilla. Su primera novela fue poesía El calor del sur y la soledad en 1977. En el 98 además ingresa en la Asociación de Escritores de España. Ha participado en numerosas obras, pero digamos que nosotros nos vamos a dedicar sobre todo a La rebelión del olvido y La niña que nació sin cuerpo, puesto que son las dos novelas que hablan de memoria histórica, que al fin y al cabo pues es un poco a lo que estamos dedicados. Vamos a empezar por La rebelión del olvido. Este libro habla de la represión, del olvido de los oprimidos y castigados en una época terrible de nuestras vidas. Sin embargo, muchos pues no queremos olvidar,
tenemos ese pasado muy presente, ese pasado que se niega a morir. Cuéntanos qué supuso esta primera novela para ti y háblanos un poco de su significado. Bueno, esta novela fundamentalmente es la rebeldía, la revelación, la resistencia ante lo que no se quiere dejar que el olvido tape, que era toda la vivencia organizativa de la resistencia a la dictadura en el entorno del Canal de los Presos, en el entorno de las chozas que se establecían, en el entorno y las relaciones que establecían de vivencia de los personajes para mantener viva la lucha la transformación de la sociedad, a pesar de toda la opresión y toda la carga simbólica que la dictadura descarga sobre estos personajes. Los personajes se rebelan, se construyen y crean un mundo e intentan hacer un mundo posible donde sus sueños, sus utopías, pues se puedan transformar en realidades, ¿no? Y todo eso a pesar de lo destructiva que fue la dictadura para sus ilusiones y sus esperanzas. Porque además la rebelión del olvido se utilizó como documentación también para para otra obra que es El Canal de los Presos, 1940-1962, que además lleva como subtítulo un subtítulo muy característico y que nos dice mucho, ¿no? Porque es Trabajo forzado, de la represión política a la explotación económica. Es decir, que ese subtítulo nos explica muy bien lo que tú un poco nos cuentas en La Rebelión del Olvido y en lo que después El Canal de los Presos intenta expandir. Nos hablas de ese trabajo casi de esclavos, ¿no? Que realizaron los republicanos, en este caso en el Bajo Guadalquivir, ¿no? Para hacer el Canal de los Presos, de cómo sus familias eran sometidas a compartir esa vida, como tú has dicho, en chozas, una vida bastante mísera. Cuéntanos un poco de esta realidad que muchas veces es cierto que se deja un poco de lado en la lucha por la memoria. Bueno, pues los presos republicanos fueron represaliados de una forma terrible, a los que por lo que fueran al final no fueron fusilados y demás, no se libraron de lo que es el pagar un alto precio en sus vidas y en su libertad por la explotación que ejercieron desde el poder, la dictadura, utilizándolo como mano de obra esclava, y cuando acabaron sus condenas y demás, no fueron libres, fueron libertos, que no se podían alejar de 10 kilómetros del canal. Era una situación humana límite donde la dictadura comerciaba con ellos y se los prestaba a algunos empresarios, a algunas obras, comerciaba y se aprovechaban de esa situación. Y todo ello está conectado ideológicamente con el planteamiento que tenía la dictadura de intentar redimir, convertir, porque los rojos o los republicanos creían o ellos pensaban que estaban equivocados. Y a través del trabajo y de la explotación querían redimirlos y reconvertirlos en lo que ellos pretendían ser, que fuera la ideología del régimen, que era el nacionalcatolicismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, los republicanos pues se organizaban. En ese contexto, pues sus familias se acercaban, lo veían cuando los dejaban y se situaba, la novela sitúa esta lucha titánica por mantener los afectos y los lazos familiares que de alguna manera mantenían al preso con el ánimo y la esperanza de que algún día se pudiera superar aquella situación. Situación que desde los años principios de los 40, cuando acaba la guerra, se mantiene hasta el año 62. O sea, que es tremendo, ¿no? Lo que se prolonga esta situación de opresión en el tiempo. Sí, porque muchas veces, ¿no? Pues hablamos de los campos de concentración, del trabajo que los judíos hicieron para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de esa explotación también que se hizo de esa fuerza de trabajo, pero es cierto que olvidamos muchas veces pues todo lo que tú has expuesto, ¿no? Que todos los republicanos también fueron una fuerza de trabajo barata para el Estado, para un Estado fascista,
que querían oprimirlos moralmente, ideológicamente y de todas las maneras posibles. Sí, sí, no solo es la derrota, ¿no? O la victoria, sino derrotarlos ideológicamente, ¿no? A través de la opresión ejercida, ¿no? Y lo de los campos de concentración todavía están los restos ahí, o sea, que no es algo que ocurriera muy lejos de nosotros, ¿no? Está el campo de la Corchuela, donde Caipo de Llano, esa finca que pertenece al Ayuntamiento de Sevilla aún hoy, la, la utilizó para crear un campo de concentración. Está el de los Melinares, que se pretendía que fuera un centro de interpretación de la memoria histórica. Hay varios, que eso está uno en Dos Hermanas, el otro cerca ya de los Palacios, y conforme iban avanzando en la construcción del canal Los Presos, se fueron haciendo pues campos de concentración donde estaban los presos, donde malvivían, donde comían bastante mal. En todo el país se comía mal, pero ahí ya te cuento cómo era la situación del mantenimiento y cómo de alguna manera caían y morían muchos de ellos por las enfermedades y las distintas anemias que se creaban por la falta de alimentación y el exceso de trabajo. Y como tú bien has dicho, quería hacer, ¿no?, un país nacional y católico, ¿no? Y respecto a la religión y al catolicismo también tenemos mucho que hablar, sobre todo pues por tu segundo libro, ¿no? La niña que nació sin cuerpo, esa influencia de la Iglesia Católica y bueno, y de cómo se encargaron del robo de niños, de dárselo, bueno, pues familia, ahora te dejo a ti que cuentes un poco el relato y la temática y sobre todo el personaje de esa monja, ¿no? Un personaje bastante fuerte y característico de tu obra. Sí, bueno, la situación de la niña que nació sin cuerpo y el robo de bebés es una ideología que se trajo, al igual que con los presos, era otra forma de expolio de clase, ¿no? Por la parte de la clase poderosa, la clase adinerada, de los humildes, ¿no? Que también le expolian no solo la fuerza de trabajo, sino a sus hijos y a sus vástagos. Teóricamente lo justificaban para darle un futuro mejor, ¿no? A, a estos niños, para darles estudios y para que tuvieran una vida mejor, pues los desarraigaban de sus madres, se los robaban nada más nacer y se los daban a otras familias. Esta monja, que es un personaje real, aunque yo pues lo ficciono, murió hace poco, cuando empezó a hacer jugar hace unos años. El personaje del médico terrible murió el año pasado después de ser juzgado. El doctor Botija, otro de los médicos que justificaba los niños muertos, también está pendiente de juicio. Estos eran personajes reales que yo novelo y que aquí le doy el nombre de Sor Lucía. Y de alguna manera ellos tenían pues la fantasía de que hacían la obra lo que Dios no podía resolver, pues ellos lo intentaban resolver a su manera y a su entender, ¿no? Cosa terrible, ¿no? De entender, ¿no? Entonces, se trajo el doctor Vallejo Nájera, que era el psiquiatra de cabecera del dictador, del caudillo, de Francisco Franco, pues se formó en las líneas directrices de Mengele y de todos los planteamientos estuvo en Alemania en los años 30 y de allí se trajo esta forma de entender el aprovechamiento de lo que eran los embarazos no deseados, y entonces decía, a las mujeres republicanas, antes de matarlas cuando estaban embarazadas, esperaban a que tuvieran el hijo y las asesinaban y después le daban el hijo a otras familias, ¿no? Todo esto era una ideología muy montada que cristaliza en España, pero que se da en Italia, que se da en las dictaduras latinoamericanas, fundamentalmente en el ámbito del mundo del orbe católico, ¿no? Eso está bastante presente y bueno, ahí esto se mantiene casi hasta el 96, que cambia el Código Penal y que
y que cambia la ley de adopción y donde empiezan los niños a tener derecho a conocer su origen. O sea, que esto no creáis que no está todavía vigente, porque sigue habiendo muchos niños actualmente que están buscando a sus padres aún, y padres que están buscando a sus hijos robados aún hoy. Estamos hablando de la friolera, según SOS Niños Robados, de unos 300.000 niños que podrían estar afectados en esta situación. Y en lo que tenía tramitado en su día por la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón, estaba ya en 300.000 casos, 30.000 casos, perdón, que estaban ya documentados en lo que era la investigación que llevaba la Audiencia Nacional. Por lo que sea, dependía del juzgado en que caían las denuncias de estas situaciones, casi todas eran archivadas y algunas eran las que han seguido para adelante y han mantenido viva esta llama. Todo esto lo reflejo en la novela de una forma literaria, con elementos fantásticos, con recursos estilísticos, intentando hacer una cuestión que es, como comprenderéis, bastante dura, pero haciendo una lectura que sea también llevadera, ¿no? Sí, porque bueno, para quien no haya leído la novela, pues la protagonista sospecha que a su madre le robaron a un niño que hubiera sido su hermano mayor, y aparte de ahí empieza un poco a investigar pues todo lo que sucedió alrededor, porque además su madre no ha llegado a superar, digamos, esa pérdida, esa pérdida de ese hijo. Y pues, como tú has dicho, poco a poco se va encontrando con los personajes. Bueno, para mí el favorito es Sor Lucía, la verdad es que es un personaje que me ha maravillado, porque en él, pues no sé, es que iba a decir lo rancio, ¿no? De la religión, de lo católico, del pensar que de verdad estás obrando por la gracia de Dios, haciendo algo tan terrible como robar niños a sus madres, a sus familias, ¿no? Desvincular, y simplemente por el hecho de pensar que ellos podían heredar una parte de esa ideología o de ese demonio, ¿no? Que ellos pensaban que tenían los republicanos en el cuerpo, ¿no? Y el gen rojo lo buscaba. Vallejo Nájera, el doctor psiquiatra, buscaba el gen rojo, ¿no? Era tremendo. El personaje fundamental es la niña que de alguna manera y de manera fantástica pues se revela al despojo, ¿no? Y entonces esa madre, es verdad, cualquier madre pues sufre una depresión postparto en una situación normal. Imaginaros cómo debe sentirse una mujer cuando además el fruto de todo ese dolor y de toda la situación de embarazo y de parto se queda en vano, ¿no? Y se queda vacío. Entonces, la novela fundamentalmente tiene o se construye en torno a crear un personaje, una identidad, a partir de todo el vacío que se deja después del robo, ¿no? Esa sensación de vacío, ese hueco terrible, ¿no? que deja en las personas, que impide elaborar el duelo ante las pérdidas, cuando se es víctima de ese atraco, ¿no? Pues le cuesta trabajo a Margarita, la madre de Encarnación, de la niña, pues le cuesta trabajo superar esa situación y cae en una depresión tremenda, ¿no? Por esa situación. Yo creo que el padre también es un personaje interesante, en el sentido de que es un fotógrafo que está ahí como siempre despistado, pero que no se rinde, ¿no? En la búsqueda de su hija, ¿no? Y que sabe que de alguna manera la forma de reconstruir el afecto y el amor en su familia pasa por recuperar a su hija, ¿no? Sí, porque imaginaros, vamos, yo por ejemplo, cuando me acerqué, ¿no? Bueno, a la novela, que ya conocía La Rebelión del Olvido, además ya más o menos sabía lo que me iba a enfrentar, digamos. Yo estaba pensando, ¿no? Si aún hay familias que buscan los restos de sus familiares para darle un descanso, ¿no? Para tener un sitio al que ir a llorar, para saber dónde están o qué fue de ellos. Me imagino cuando es una persona que probablemente está viva, que es un hijo que tú sabes que ha crecido lejos de ti, que se ha desarrollado como persona y que tú no sabes ni siquiera dónde está o cómo lo han tratado o qué ha sido de él, pues evidentemente tiene que ser mucho más
más duro. De hecho, bueno, pues en Chile sigue habiendo madres buscando a sus hijos y nietos porque también fue una práctica bastante realizada el hecho de que las mujeres parieran en las cárceles y también se llevaran a los niños. En Argentina, bueno, con casi todas las dictaduras latinoamericanas, como tú has dicho. Por lo tanto, yo personalmente os recomiendo la obra porque la verdad es que el tema es digno de ser tratado. ¿Dónde podemos encontrar La niña que nació sin cuerpo? Está muy bien distribuida. La editorial Almuzara la ha distribuido por todas partes. Está en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en cualquier librería de pueblo o de ciudad. Si no está, la piden y en un par de días te la llevan. En las plataformas online de Amazon está también. La verdad es que podéis encontrarla en cualquier punto de venta donde se vendan libros. Claro, puede que en algunos no esté en ese momento, pero se encarga y se lo trae. Está bien distribuida y la verdad es que hasta ahora la gente me cuenta que es fácil adquirir. Pues bueno, pues para ir terminando un poco, darte la enhorabuena porque has tenido tanto éxito que incluso la Biblioteca Pública de Nueva York se ha hecho con una copia de La niña que nació sin cuerpo, noticia que ha salido hace poco. Y si quieres cerrar la entrevista hablando un poco de lo que para ti ha supuesto acercarte a la memoria o por qué lo hiciste o lo que deseas para el futuro en la lucha de la memoria, pues todo tuyo. Esta es una lucha que tenemos y que llevamos desarrollando desde el punto de vista de la cultura. Es importante recuperar el espíritu de todo lo que fue la cultura como palanca, ¿no?, para la República, y se creó una forma de entender, de superar la curiosidad, de querer entender el mundo y dar una alternativa a la situación que existía. Por eso la República Española, la Segunda República Española, es tan importante y tan atrayente para todo el mundo, porque supone una alternativa a la visión que se tenía entonces tan pecata y tan reducida de la vida, que imponía de alguna manera la idea de la Iglesia. Entonces se es capaz de crear una alternativa, y ahí desde la institución libre de enseñanza, desde la generación del 27, desde los filósofos, desde todas las facetas culturales de la vida, se empuja en la creación y en la construcción de una sociedad más libre y donde nos sintamos mejor y más justos. Esa conexión se interrumpe e intenta machacarla a la dictadura, y de alguna manera nosotros humildemente, ¿no?, intentamos rescatar y volver a conectar en las raíces con aquellos movimientos que representan, pues, Miguel Hernández, Lorca, Miguel de los Ríos, donde hoy sigamos desde la cultura dando luz, dando de alguna manera alternativas a las situaciones, creando mundos nuevos, porque lo realmente importante es que cuando somos capaces de soñar mundos mejores, sociedades más justas, si somos capaces de soñarla, podemos empujar para hacerla realidad. Y por eso somos especialmente peligrosos, entre comillas, de la cultura, porque aportar elementos de transformación desde la cultura yo creo que es muy importante, y es nuestra apuesta. Y ahí es donde está y tiene sentido tanto el libro de la rebelión del olvido como este otro libro de La niña que nació sin cuerpo, ¿no? Ir en el camino de crear una nueva forma de entender las realidades para transformarlas. De hecho, has hecho un resumen muy bueno del objetivo del bloque cultural del programa de Conmemoria, porque al fin y al cabo nuestra intención es darle voz a esa cultura que tú dices, esa cultura que se sale de la cultura estándar, de esa que intenta recuperar la voz y la memoria, de esa que no podemos dejar caer en el olvido ni podemos dejar que desaparezca, documentales, libros, relatos, todo eso que muchos se empeñan en machacar y en hundir.
nosotros tenemos que seguir peleando para que esa cultura alternativa se conozca. Así que bueno, pues sin más, si quieres despedirte, pues hemos finalizado esta entrevista, pero vamos, no te preocupes que te volveremos a llamar en breve. Pues estupendo, agradeceros la oportunidad, Lola, de poder un poco compartir y poner en voz alta estas inquietudes y estas necesidades que tenemos muchas personas de poder llegar a otras para que en esa ida y vuelta podamos ir construyéndonos en una línea y en un camino de donde se abran las anchas alamedas, como decía Allende. Pues nada, pues hasta aquí el bloque cultural de Es Tiempo de Cultura, Es Tiempo de Memoria. Muchísimas gracias a Juan Clemente y esperemos que sigas a través de tu obra llevándonos a ese mundo fantasioso, pero a la vez tan real y tan necesario de contar. Y no olvidéis que la semana que viene tenemos a José Peteñí, el autor de Seréis bautizados, un episodio de la represión nacional católica en Cádiz, un libro que habla de la influencia que tuvo la religión y la represión católica en nuestro país tras la victoria del fascismo en la guerra civil. No olvidemos que la religión fue una parte muy importante de los ideales fascistas. Por lo tanto, no os perdáis la entrevista con el autor del libro, que además está muy, muy fresquito porque ha salido hace poco. Prometemos hablaros de temas muy interesantes. Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural.